a todos los profesionales de las distintas ramas que nos acompañan el día de hoy, enfermeros, médicos, kinestesiólogos, estudiantes, público en general, de las distintas instituciones, tanto públicas como privadas de nuestro país. Eh, Cada día nuestra labor se centra en asegurar no solo la supervivencia, sino la mejor calidad de vida y desarrollar el óptimo cuidado de los pacientes más vulnerables. Este evento va diseñado con el firme propósito de ser un espacio de actualización, debate, colaboración. Hoy, en particular, abordaremos temas de gran importancia, como lo es el decálogo del prematuro, actualización en la reanimación neonatal, farmacología de precisión, monitorización del prematuro y la prevención de las IAS en la ventilación neonatal. Para unas palabras que nos van a brindar directamente nuestra fundadora, la licenciada Rosana Sánchez, fundadora de lo que es REC venezolano, coordinadora del Diplomado de Cuidados Intensivos Neonatal. Un gran aplauso para ella. Buenas, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, quisiera dar en este momento también el pase a nuestro fundador, al licenciado Johnny Márquez, coordinador también de lo que es el Diplomado en Cuidados Intensivos Neonatal de aquí de Venezuela. Y bueno, como ya lo dijeron, para nadie es un secreto, lo tenía un poquito guardado, lo quería decir dentro de las palabras aquí, pero ya se nos adelantó la licenciada Rosana Sánchez, dando la bendición de Dios porque el licenciado Johnny Márquez, que es nuestro fundador, está una vez más con nosotros, estuvo bien complicado su estado de salud y gracias a Dios y a todo el esfuerzo que hace diario en su recuperación, está con nosotros. Probablemente otra persona hubiera estado en ese estado de salud y no estuviera aquí en este momento. Entonces, también es un baluarte para nosotros y también hay que saber dar las gracias ante que todo al Santísimo, que es el que nos permite estar aquí. Licenciado, ¿cómo que sí? Bueno, cuando él active es que se va, ¿Se expande? se va, claro. Tienes que esperar. Hola, hola, muy buenos días, ¿me escuchan? ¿Cómo están? ¿Qué palabras más bellas pronunció Roxana y qué palabras más bellas pronunciado Michael también? Me llenan de emoción. Estaba hablando con Roxana, como había dicho ella, y yo le he dicho, Roxana, pero si tenemos tanto tiempo, ¿todavía tienes eso es sintomatología digestiva siempre, como siempre? Sí, siempre lo voy a sentir. Y escuchar esas palabras y volverme a reencontrar con ustedes también me da esa emoción, me está dando taquicardia, no puedo aumentar la frecuencia mayor de 150 tampoco. Pero bueno, yo traje algo escrito porque verdad que las emociones me pueden dejar llevar y es para mí un honor y una profunda emoción darle la bienvenida a este curso internacional de actualización en neonatología, un espacio donde el conocimiento, la experiencia y el compromiso humano se unen para seguir salvando vidas y transformando realidad. Hoy más que nunca, este encuentro tiene significado especial. Después de un episodio difícil que me tocó atravesar, estar aquí frente a ustedes representa no solo una recuperación personal, sino también una reafirmación de propósito. La vida siempre nos da una nueva oportunidad para continuar, aprender y servir de corazón. Y yo sé que tomado de la mano de Dios vamos a lograr todo. Y bueno, aquí estoy. Dios me da una oportunidad, agradecido de verdad con Papá Dios siempre, agradecido con todas las personas que de una forma u otra mandaron sus mensajes, sus oraciones. Qué lindo todas las personas, qué lindo, qué maravilloso, qué corazón más bondadoso tienen las personas. Agotamos la entrada totalmente y en línea también estamos casi igual, la misma cantidad que ustedes están ahí presencial. O sea que si se quiere la actualización, si se quiere aprender, si se quiere hacer las cosas bien por nuestro recién nacido, porque ese es el objetivo, porque estamos hoy en día aquí. Bueno, agradecido, un fuerte abrazo, me alegra mucho verlos ustedes, por lo menos por este medio, por obvias razones no pude estar en Venezuela, quería estar allá con ustedes, verlos, estar con ustedes, abrazar, pero yo sé que todo ese amor, todo ese cariño que ustedes sienten por la área de neonatología lo estoy sintiendo aquí. Muchas gracias. Bienvenida, licenciada. Hola, buenos días. Yo no soy de mucho hablar, sino de más hacer. Pero aparte de, quería agradecer, porque el trabajo también que hicimos de hormiguita, como dijeron los licenciados, fue directo también con las instituciones privadas, en el caso, y algunas públicas. Sin más preámbulos y con la certeza de que aprenderemos enormemente, daremos inicio a nuestra sesión. Para comenzar, tengo el gran placer de presentar
a nuestro fundador, para quien no lo conoce, al licenciado Johnny Márquez, coordinador administrativo docente de lo que es el diplomado de cuidados intensivos neonatal, coordinador administrativo de lo que es el diplomado en ventilación mecánica neonatal del área de posgrado de la Universidad de Carabobo, docente diplomado de la unidad de cuidados intensivos neonatal de la Universidad de Mexical, maestrante de la docencia universitaria por la UNED, diplomado en prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Bueno, gracias Michael nuevamente. Bueno, iniciamos ahora sí esta ronda de presentaciones y bueno, lo quisimos iniciar con este decálogo de... Estoy compartiendo pantalla. Bueno, cosas que pasan en vivo. Un momento. Ahí se ve completa la pantalla. Ya va. Sí, me salí, dejé de compartir para compartir otra vez para decir si se ve completa la lámina, no vaya a ser que se corten. Ahora, ¿cómo se ve? Igual. Bueno, uno de los primeros puntos que ellos mencionan es fomentar que las madres con riesgo de parto prematuro sean derivadas a centros perinatales especializados en la asistencia a partos prematuros, donde madre e hijo pueden ser atendidos en el mismo centro, evitando su separación o traslado. Y esto, por supuesto, tiene sustento. Uno de los últimos que salió es del 2022, que menciona que madres con alto riesgo de parto prematuro menor de 28 semanas de gestación debe ser trasladada a centros perinatales con experiencia de manejo del SDR. Este es el sustento que les traje con este punto importante. Disponer de una plantilla adecuada en números con personal especializado para garantizar un nivel de cuidado basado en la evidencia científica durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, proporcionando herramientas tecnológicas, asistenciales y de información actualizada. Ahora, en caso contrario, que sea mayor de 40 la puntuación, y ya nos imaginamos que son estos recién nacidos que tienen oxigenación con membrana extracorpórea, recién nacidos con alta frecuencia que está recibiendo óxido nítrico, estos recién nacidos que son posoperados cardiovascularmente, tetralogía de Fallot y todas estas complicaciones, es garantizar una formación y actualización continua de todos los profesionales implicados en la atención y cuidados del niño prematuro y su familia, desde la maternidad hasta el seguimiento tras el alta hospitalaria. Y bueno, esto se ha encargado de la Red Beneo estar actualizando en calidad de atención a nuestros recién nacidos, así nuestros recién nacidos van a salir, y no es solo hoy en día que salgan vivos. Lo importante, eso no lo es todo, porque eso lo podíamos decir hace 20 años. Hoy en día lo que queremos es que nuestros recién nacidos salgan vivos y sin secuela. Ese obsequio del día de hoy, como le dije, tenemos mucha sorpresa y de verdad que si por nosotros fuera, mira, nosotros diéramos actualización y buscáramos a los mejores conferencistas del área neonatal como siempre lo hacemos, pero a veces nuestras obligaciones también ameritan que dejemos un tiempo y podamos asumir otros roles. Esta publicidad no va a salir a la luz del día todavía, sino hasta el 1 de noviembre. O sea que nosotros le vamos a dar prioridad a todas las personas que están inscritas en este curso, que son aproximadamente casi 100. O sea que todo el curso de actualización se va a llevar esto porque nada más vamos a limitar. En este año hay un ligero cambio, sin embargo yo no me voy a enfocar en eso porque la doctora Chefa va a hablar de eso, pero tenemos que saber que igualito se hacen las mismas preguntas, si es a término, si tiene buen tono muscular, si respira y llora, y se pasa hablando de neurodesarrollo y cuidados centrados en la familia, porque ahora hablamos nada más, no solo de cuidado de neurodesarrollo, sino cuidado centrado en la familia. A la familia tenemos que empoderar no solo a la madre, al papá, y si la mamá y el papá no están, hay que hacer firmar a los familiares como un consentimiento informado. Ustedes, tanto presencial como vía online, hacen firmar a los familiares consentimiento informado. Eso es por una parte, porque yo sé que los médicos hacen firmar consentimiento informado cuando están en el ingreso. Cordial bienvenida. Un gran aplauso para usted también. Gracias. Y bueno, le dejo todo el público general a todos ustedes que son los creadores de este gran evento. Gracias, May. Muy amable, muy ameno todo, de verdad, y felicitando a todas las personas que se han mantenido en esa silla. Mira, no se ha ido ni una persona aquí. De verdad que eso me tiene súper contento, me tiene súper contento. Parecieran que estuvieran amarrados en esa silla.
pero no es así, ni siquiera están obligados. Tienen que decir que no están obligados, que están ahí porque quieren saber y quieren aprender y quieren refrescar también, porque muchos refrescan. Y bueno, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Red Veneo Podcast, un espacio donde la ciencia y la pasión por la vida neonatal se encuentran. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y para eso me acompaña mi colega y fundadora también de la Red Veneo, Roxana Sánchez. Roxana, bienvenida nuevamente. Esta es nuestra casa, no es tu casa, sino nuestra casa. Antes, como le decíamos a los congresos, es nuestro hijo porque es la formación y la creación de cada uno de nosotros, de nuestro granito de arena, para llevar esta información. Y hoy vamos a tener un tema interesante, algo que se da dentro de todas las instituciones hospitalarias, que son las infecciones asociadas a la atención en la salud. Pero hoy vamos a hablar un tema muy puntual, que es la prevención de la IA en la ventilación mecánica neonatal. Sabemos que ese es un tema súper delicado dentro de neonatología porque muchos de nuestros recién nacidos pretérminos siempre presentan este diagnóstico que es infección. ¿Qué recién nacido pretérmino no tiene ese diagnóstico? Vamos a ver, ¿qué recién nacido no tiene ese diagnóstico o esos paraclínicos que siempre nos va a informar que tiene algo, un tipo de infección y por lo tanto esos antibióticos que nosotros le estamos administrando en primera línea ya tenemos que pasar la segunda hasta una tercera línea? Bueno, para eso trajimos a Roxana que nos va a hablar sobre las prevenciones de la IA. Y bueno, Roxana, nuevamente bienvenida. Gracias, Johnny, gracias. Es un tema muy crítico y desafiante para todos los que estamos haciendo vida como profesionales de la salud neonatal. Hablar de las IACs es un tema que realmente requiere de capacitación de personal especializado porque es uno de los temas más desafiantes en la UCIN. Evitar que este recién nacido se nos infecte. Generalmente cuando hacemos una revisión de un bebé que ya tiene más de una semana en UCIN, uno de los primeros diagnósticos que vamos a conseguir es sepsis. Y no solamente en este caso por el uso de ventilación mecánica, sino también por el acceso vascular central. Cada vez que invadimos más a un recién nacido, aumentamos o incrementamos la posibilidad de que se nos infecte con alguna bacteria que se puede encontrar en el microambiente, en el macroambiente o en nuestras propias manos. Entonces siempre va a ser un factor crítico que va a afectar a la sobrevida, el neurodesarrollo, la economía y la posibilidad de que nosotros saquemos de Saucín a un ser que estuvo vulnerable, sí, pero que posteriormente tiene que cumplir una función en la sociedad. Es que fíjate, Roxana, como lo hemos dicho año tras año, si hay algún inconveniente con un recién nacido, ¿a quién le vamos a echar la culpa? A la A la sexy. sepsis. Todo es a la sexy, claro, porque no hay un culpable, más culpable que la sexy dentro de la neonatología. Si el bebé le dio un Así paro es. respiratorio, probablemente fue una sexy. Si el bebé se pone enmayado, probablemente es una sexy. Si el bebé no tolera la alimentación, eso es una sexy. Si el bebé no sale de la ventilación, probablemente hay una sospecha de sexy. Entonces todo va girando en torno a esta parte infecciosa. Ahora, todo se agrava, como dices tú, cuando el bebé está multiinvadido y más sobre todo en la cuestión de ventilación mecánica. Pero Roxana, para aclarar algo, porque tenemos que aclarar los puntos antes de iniciar, porque sabemos que antes le llamábamos infecciones nosocomiales, pero hoy en día se llama IAS. ¿Por qué se llama hoy en día IAS? ¿Y qué referencia tiene eso? ¿Qué referencia tenemos eso? Bueno, ese término ha sufrido muchos cambios a través del tiempo. Inicialmente era infección nosocomial, nosocomio es el hospital, y siempre se necesita de un vector del que pueda transmitir la bacteria, el virus, el parásito, lo que sea, desde el sitio, desde el macroambiente hacia el paciente. Después se llamó infecciones asociadas al cuidador de salud.
Ese fue el segundo cambio. Y en la actualidad es infección asociada a la atención. Algunas bibliografías dicen a la atención a salud, en la salud y otras dicen a la atención médica. Si nosotros tomamos esta última definición que se encuentra en el Lancet desde el 2022, que son las infecciones asociadas a la atención en salud, y porque esta representa un reto en la neonatología, esta definición nos dice que son todas aquellas que se van a presentar después de las 48 horas y que no estaban presentes en el momento de hospitalización del neonato. Entonces, aquí es donde nosotros decimos y evaluamos por qué es un reto, porque depende de los países de bajos ingresos, de los países de medianos ingresos, de los países desarrollados, de toda la tecnología que pudieran tener en estos países y la actualización y lo contrario en los de bajos recursos. Pero también dentro de nuestros países tenemos hospitales en donde hay tecnología, en donde hay profesional especializado y otros en donde no los tenemos, en donde no sabemos reconocer cuándo es un proceso infeccioso que viene directamente de la madre y el bebé pues ya viene con una infección que no sabemos desde dónde se está generando, porque la madre antes del parto no refiere ningún proceso infeccioso. Entonces ahí es donde está la capacitación del personal que tiene que inmediatamente revisar la boca de la madre para evaluar que no haya ningún proceso de caries importante que haya transmitido esa infección vertical. Ahora bien, si nos vamos a lo que significa el concepto per se, es aquella infección que se generó de la atención dentro de la institución hospitalaria. Es que fíjate que siempre las IAs o las infecciones que puede tener nuestro recién nacido es porque nosotros la llevamos hacia el recién nacido. O sea, no hay otra manera que el bebé se infecte sino a través de un vector y el mayor vector somos nosotros, el personal que atendemos a nuestros recién nacidos. O sea, las infecciones de los bebés no es algo espontáneo. No es que no, porque tiene el sistema inmunológico muy deprimido, porque es pretérmino y bueno, por obra y gracias a Dios ya tiene una infección. No, esa infección llegó allí por algún tipo de vector y sobre todo por eso que se habla mucho y hace años se ha hablado mucho del lavado de las manos. Claro está, después de la pandemia se volvió una moda, esto es lo del lavado de las manos, pero lo que hemos trabajado todos los años en neonatología sabemos que lo principal es el lavado de la mano, primeramente. Pero fíjate, Rosana, que ellas, hay muchas, no solo ellas de torrente sanguíneo, hay ellas también relacionado a la sonda vesical, hay ellas a la parte quirúrgica, pero este punto que nos compete a nosotros es la ventilación mecánica. ¿Por qué hay más probabilidad de tener unidades por la ventilación mecánica y cuál es la relación con referente a esto? Bueno, antes de responderte esa pregunta, es importante destacar que la neumonía asociada a la ventilación mecánica es la segunda infección de atención médica que se genera en la UCIN. ¿Y qué es lo importante que nosotros debemos conocer? ¿Cuál es su incidencia y cuáles son las medidas de prevención que por supuesto las vamos a hablar más adelante? Si nosotros hacemos una revisión de la evidencia científica, nos dice que 1,4 a 7 episodios por cada 1.000 días de hospitalización es la estadística que se mantiene en países desarrollados. O sea que es baja con respecto a los países subdesarrollados que nos están mostrando unas estadísticas de 16,1 a 89 episodios por cada 1.000 días de ventilación mecánica. Esta infección se asocia, por supuesto, con mayor tasa de morbimortalidad y eso supone una carga financiera sustancial para el hospital, para el gobierno, pero principalmente para la familia, porque son muchas las secuelas que se van a generar de este proceso infeccioso. Ahora bien, ¿qué juega un papel pues extremadamente importante en este caso de las infecciones asociadas a la ventilación mecánica?
y las infecciones en el recién nacido. Cada vez que nosotros hablamos de ventilación mecánica, tenemos que comprender que es una puerta de entrada hacia todos los microorganismos que se encuentran alrededor de ese recién nacido. Y este factor crítico nuestro, en donde debemos ser extremadamente cuidadosos desde la precaución de la esterilidad de todos los equipos, pero sobre todo del médico que tiene el tubo en la mano, porque el tubo endotraqueal siempre va a facilitar la colonización bacteriana y la formación de un biofilm. Si yo tengo este tubo endotraqueal en la mano y estoy preparando ya con mi laringoscopio y el recién nacido listo, lavado de manos, guantes estériles, pero la punta de este catéter choca con el mismo recién nacido que está impregnado de bacterias de la vagina y del recto de la madre, vamos a inocular esas bacterias directamente en la tráquea de este bebé. Este tema del biofilm, que también lo hemos estado escuchando últimamente, no lo vamos a alargar en este podcast porque posteriormente vamos a hacer uno dedicado solamente a la nueva tecnología en intubación endotraqueal y cuál es la importancia de este biofilm y del uso de estos tubos endotraqueales que ahora vienen con una lámina en la punta de plata o de oro. Para las personas que no han escuchado mucho de este tema del biofilm, es una capa bacteriana que inicialmente va a proteger al recién nacido de todas las bacterias que pudieran ingresar a través del tubo, pero que posteriormente, cuando se aumenta el tiempo en ventilación mecánica, se pueden convertir en un proceso infeccioso, además de otras causas que ya más adelante se las voy a decir. Estos nuevos tubos prácticamente tienen una protección antideslizante y no van a permitir que este grupo de bacterias se queden adheridas al tubo. Entonces, principalmente el uso de la ventilación mecánica y todo lo que engloba el tema, el ventilador, el circuito, el tubo endotraqueal, las manos del operador, las manos del ayudante y la condición per se del recién nacido. Que fíjate, lo primero que se debería pensar es tratar de evitar la intubación. Como decía Alan Hope, no sé si conocen a Alan Hope, que fue uno de los primeros de hablar del surfactante. Alan Hope decía que no hay nada más peligroso que un neonatólogo ansioso con un tubo en la mano. Con un tubo No en hay la nada mano. más, no hay nada más peligroso que eso porque la primera opción para ese neonatólogo ansioso o pediatra ansioso es entubar al recién nacido. Y muchas veces estos recién nacidos pudieran salir con un CPAP. Ya lo demostró el doctor Genting Wong en el hospital de Houston, que él utilizaba más CPAP que ventilación mecánica. De ventilación Y estos, mecánica. y estos recién nacidos realmente salían. Y fíjense que ya al pensar ventilación mecánica estamos pensando en un medio invasivo porque hay que intubar a este recién nacido. Y lo peor aún, Roxana, que muchas veces se intuban sin pensar de una vez que hay que destetar al recién nacido. O sea, el problema no es tan solo intubar. El problema es que se tiene que intubar pensando que ya se tiene que destetar lo más pronto posible a este bebé. Eso también deberíamos asociarlo. Y yo tengo aquí una pregunta interesante porque vamos a dejar de lado esta nomenclatura de IAS de la ventilación mecánica, sino nada más llamarlo NAF, que es la neumonía asociada a la ventilación, que así se llama realmente la neumonía asociada a la ventilación. Y ¿cuál de los recién nacidos en las distintas etapas de edad gestacional son los más propensos a presentar este tipo de neumonías? Porque todo recién nacido pudiera presentar una neumonía. Nosotros en las unidades podemos ver neumonía, no neumonía como tal, sino, por ejemplo, la neumonía química que son producidas por los síndromes de aspiración meconial, que pudieran presentar esa confusión, o las neumonías con natal,
que ya no sería una NAF porque ya viene antes de las 48 horas y ahí no se clasifica, ahí no se clasificaría. Entonces, Sí, allí es una vertical. exacto, entonces, ¿cuál es de la edad gestacional más propenso a padecer de una NAF? Bueno, la respuesta es evidente. Vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver, sí, también lo ¿Quién es estamos el escuchando. paciente, quién es el paciente más susceptible a adquirir una NAP, una neumonía asociada a la ventilación mecánica? Lo deberían de decir en coro. Es que no creo que no quiere responder porque no vamos a regalar nada. Por eso. No se paran, porque ahorita cuando dijimos vamos a regalar algo, ahí se pararon todo el mundo. Bueno, vamos a responder nosotros, ya que no hay respuesta del lado contrario. El recién nacido susceptible va a ser el recién nacido prematuro, por supuesto. Siempre mientras más extremo, mayor susceptibilidad tiene a adquirir una NAF. El recién nacido bajo peso, que es aquel que está por debajo de los 2.500 kilos, perdón, de los 2.500 gramos. Y el de muy bajo peso, que es el que está por debajo de los 1.500 gramos, porque recordemos que podemos tener recién nacidos prematuros, pero que también vamos a tener un bajo peso por un crecimiento fetal restringido que no necesariamente va a ser un prematuro. Siempre van a estar en mayor susceptibilidad los prematuros, quien más se acerque a lo extremo, y el recién nacido de bajo peso. ¿Por qué? Perdón, pero permítanme cerrar un micrófono que anda por allá abierto. Porque tienen un sistema inmunológico deteriorado o inmaduro y la necesidad de utilizar sistemas de ventilación invasiva van a incrementar, por supuesto, el riesgo de que estas bacterias ingresen al sistema respiratorio. Avanza la tecnología, avanza la tasa de supervivencia. Sabemos que, Johnny, muy de acuerdo con lo que dijiste hace rato, al avanzar todo este tema, tiene que avanzar nuestra experiencia basada en conocimiento científico, porque si nosotros tenemos la recomendación de iniciar el CPAP desde sala de partos, un paciente que ha sido ventilado con neopuff, en donde nosotros estamos otorgando una presión exacta, estamos otorgando una oxigenación exacta, y estamos protegiéndolo de la termorregulación o de la pérdida de temperatura, es un recién nacido que por supuesto no va a meditar una intubación inmediata. El que la necesita es porque realmente viene de una abducción placentaria, de un prolapso de cordón, de una asfixia perinatal, una hernia diafragmática, de condiciones clínicas que nosotros sabemos que sí o sí el recién nacido tiene que ser intubado, pero de lo contrario, lo mejor es hacer la prevención. ¿A qué debemos este logro de supervivencia? A todo lo que se ha hecho a través del tiempo para avanzar el tema del uso de los corticoides prenatales, la suplementación con surfactante exógeno, la mejora en la nutrición enteral, trófica y parenteral agresiva en estos recién nacidos y, por supuesto, el buen uso de la ventilación mecánica. Pero esto requiere, ya que el recién nacido está en ventilación mecánica, requiere aspiración de secreciones, colonización de las vías respiratorias. Mientras más tiempo el bebé está conectado al ventilador, más lo incrementamos, la contaminación de los dispositivos y el abuso de la antibiótico-terapia, que los hace resistentes y nos hace avanzar en líneas de antibióticos que yo y el licenciado Alexander también siempre me dice que va a llegar un momento que no va a existir un antibiótico que pueda limitar el crecimiento bacteriano dentro de las unidades y dentro del paciente. Sí, fíjate tú que algo importante y que se tiene que destacar, porque como habíamos dicho un principio, todo bebé sospechosito creemos que tiene algún tipo de sepsis. O sea, algún cambio inherente en el recién nacido, llámese acnea, llámese enmayado, llámese cambio de color, llámese distensión abdominal, estamos sospechando de una infección, sobre todo una sepsis.
pero ¿cómo pudiéramos nosotros diagnosticar un NAF? Porque pudiera ser todo, pero ¿cómo llegamos a esa conclusión de decir, bueno, esto es una neumonía asociada a la ventilación mecánica? ¿Cómo pudiéramos llegar a ese criterio también, Roxana, a diferenciarlo en otro tipo de infecciones? Porque ese bebé que tiene ventilación mecánica también pudiera tener una vía central, también pudiera tener una sonda vesical, también pudiera tener una sonda nasogástrica. Entonces, todos esos puntos de invasión, por ahí pudiera haber una entrada. Entonces, ¿cómo llegar a la conclusión de decir, bueno, esto es una NAF? Bueno, estuve leyendo varias referencias bibliográficas y realmente el diagnóstico es difícil. Y mientras más prematuro es el recién nacido, más difícil es el diagnóstico, sobre todo el punto de partida del proceso séptico. La CDC nos habla de evidencia radiológica en donde vamos a encontrar infiltrado nuevo y en progresión, empeoramiento del intercambio gaseoso, desaturación y tres signos clínicos que nos dan inestabilidad, que son los cambios en la temperatura, bien sea para hipotermia o para hipertermia, los cambios hematológicos, secreciones purulentas, taquipnea, apnea o alteración de la frecuencia cardíaca. Hay dos organizaciones, una alemana y otra de Holanda, que nos dan como más especificidad en cuanto a los hallazgos radiológicos y a los hallazgos clínicos. Por ejemplo, la alemana habla de hallazgos radiológicos y nos especifican que debemos conseguir un infiltrado progresivo, consolidación, derrame pleural o interlobar, deterioro del intercambio de gases y desaturación. Y cuatro de los siguientes criterios que también los menciona la CDC. Estos son bradicardia, taquicardia, taquipnea, apnea mayor a 20 segundos, pero también menciona el hecho de conseguir secreciones traqueales purulentas. Esto es lo que yo entiendo que nos va a diferenciar un proceso infeccioso que no sea desde el punto de vista del catéter central, sino de la ventilación mecánica. El tipo de secreción que está manejando el paciente y por supuesto cuando tenemos un personal que le da seguimiento a la atención del recién nacido, en estas unidades en donde no hay una rotación continua, en donde yo sé qué tipo de secreción tenía mi paciente ayer y cuál tiene hoy, yo tengo que, al ver el cambio en esta secreción purulenta, inmediatamente tomar un cultivo. Y este cultivo, que es en donde estoy realizando el aislamiento de la bacteria, me va a decir si estoy en presencia de una NAF o no. Y que Fíjate el tú paciente que... tenga ah, sí, sí, sí. y que el paciente tenga disnea, inestabilidad en la temperatura o una PCR mayor a 2. Eso nos lo dice el grupo alemán. El holandés nos habla más de hallazgos clínicos como el esputo purulento, los cambios en las características de la secreción, el deterioro del paciente que se encuentra en la ventilación mecánica. Los mismos en hallazgos radiológicos y también nos habla del aspirado de la secreción bronquial. Entonces, fíjense que está dentro de los tres organismos internacionales la recomendación de tomar la muestra de secreción para cultivar, que es lo que definitivamente nos va a decir, bueno, qué tipo de bacteria es y qué antibiótico voy a utilizar. Pero la primera prevención para que no ocurra este diagnóstico es la no intubación de este recién nacido. Bueno, hablando, Roxana, de prevención, porque también a veces, lamentablemente, hay recién nacidos que sí o sí hay que intubarlo. Como nos pasó a nosotros con los morochos, que lo atendimos en sala de parto cuando estábamos haciendo la residencia. Y bueno, como residentes nosotros teníamos que atender los partos y bueno, ahí en ese momento tú me serviste de apoyo, no sé si fui yo que te serví de apoyo, que tuvimos que estar los dos allí para recibir a estos bebés y los bebés no salieron afíticos, lo tuvimos que intubar porque no respondieron los dos.
Entonces, como ese momento, hay muchos momentos en la vida de labor que hay que intubar un bebé y hay que tratar de prevenir que esas infecciones se den. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esas infecciones? Porque si nosotros no prevenimos estas infecciones, de alguna forma u otra van a llegar. Entonces, si no tenemos las precauciones o el máximo cuidado, van a llegar. ¿Qué estrategia hay hoy en día para prevenir una NAS? Bueno, el uso de los bundles. Con el uso de los bundles, que son un conjunto de prácticas basadas en evidencia clínica, eso nos va a dar una secuencia de todo lo que nosotros debemos hacer para manejar a este recién nacido en ventilación mecánica. Este bundle también ha ido evolucionando en el tiempo, porque ahora hay recomendaciones que evidentemente no teníamos hace 10 años atrás. Aunque muchas veces es algo que John y yo siempre hemos conversado, el sentido común en algún tiempo nos lleva a hacer cosas que dentro de 20 años aparecen evidencia científica. Nuestro problema es que no nos sentamos a escribir, que no nos sentamos a investigar, pero cosas como estas que voy a mencionar a continuación las hemos hecho a través del tiempo, pero no están reportadas en ninguna parte. Cuando nosotros hacemos un proceso de manera conjunta, constante, en donde haya un efecto sinérgico, esto nos va a permitir la reducción en cualquier proceso infeccioso que sea garantizado desde nosotros hacia el recién nacido. ¿Cuáles son estas medidas? Definitiva y que existe en cualquier paquete de bundles del tema del que ustedes estén hablando es el lavado de manos. Lavado correcto de manos. Y aquí me hace hacer bueno, voy a hacer un comentario no sé si se va a salir un poco, no se va a salir del tema, pero es como que un llamado de atención a todos los profesionales de la salud, sean médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos que se encuentran en la atención directa al recién nacido, que es el uso de uñas largas, el uso de uñas acrílicas, el uso de uñas pintadas, el uso de alhajas en las manos cuando vamos a hacer un procedimiento. Estamos trabajando con la vida de un ser humano y eso garantiza un proceso infeccioso. Entonces, si nosotros hablamos de lavado de manos, lo primero que tiene que hacer el gerente de la institución hospitalaria es garantizar que mi personal no tenga ningún proceso infeccioso con un estudio microbiológico constante que va desde mi nariz, desde mi boca y desde mis manos. El estudio microbiológico de las salas de atención, que me van a reportar cuál es la bacteria que está en alta y el uso de antibioticoterapia empírica para mi servicio, que no va a ser igual Hospital Central de Maracay a Hospital Universitario en Caracas. Entonces, todo ese tema referente a la higiene de manos nos dice, ay, otra vez con el lavado de manos, otra vez con los 5 correctos del lavado de manos. Sí, pero detrás de este proceso del lavado de manos hay otras características personales que nosotros debemos cuidar. El siguiente ítems que está dentro de este paquete para reducir la contaminación es la descontaminación de todos los objetos que van a estar cercanos al medio ambiente del recién nacido. ¿Por qué? Algunos microorganismos, aún con desinfección y esterilización de equipos y del lugar, que es la UCIN, el entorno completo, sobreviven y mientras más cerca se encuentren del recién nacido, mayor probabilidad va a haber de que ingrese al cuerpo del bebé a través de cualquier medio, de la sonda, del tubo, de cualquier medio. La administración de antibióticos, en este caso hablan de dejar de utilizar los antibióticos de manera prolongada. El antibiótico no es para prevenir, el antibiótico es para curar un tipo de infección específica, de producir la lisis
de una bacteria específica y no lo tenemos que prolongar en el tiempo porque el recién nacido tiene un mes hospitalizado. No es garantía de que nosotros debamos usar un mes de antibiótico terapia. Cuando hablamos de la alimentación, hay muchas recomendaciones en los paquetes de la posición de la cabecera del recién nacido que se encuentra en ventilación mecánica. La recomendación es de 35 a 45 grados, pero nosotros sabemos que las incubadoras en su posicionador lo máximo que nos da es de 15 grados. Entonces lo podemos mantener allí, sí. Esto con la idea de evitar que por el incremento de las presiones, por la manipulación del recién nacido, por patologías gástricas, haya un reflujo de esta secreción gástrica hacia el esófago y posteriormente esto pueda ingresar por aspiración hacia la vía respiratoria o se quede circulando el tubo endotraqueal. Dentro de estos paquetes también hay algunas cosas que se mencionan como el uso de los probióticos, el uso de la lactoferrina y hay dos evidencias científicas, una del 2008 que nos habla de la higiene de las manos, la administración de medicamentos para prevenir las úlceras pépticas, el cambio del circuito del ventilador. Solo escuchen esto, solo si tiene suciedad visible. Y nosotros debemos cuidar el tema de la condensación y las trampas de agua. No es necesario cambiar el circuito cada 3, 5, 7 días, porque eso también nos va a crear otro tipo de complicaciones. En este 2021 se habla de la capacitación de la atención médica y de enfermeras, que sea una capacitación constante, la higiene de manos, el manejo estéril de la vía aérea. Y aquí tenemos que agregar un tema que le gusta mucho a Johnny, que es la parte de la terapia respiratoria, en este caso la aspiración de secreciones, en donde no vamos a utilizar solución fisiológica para instilar, en donde debemos garantizar circuitos cerrados de aspiración. Fíjate que El cuidado, tenemos que aclarar a las personas, o sea, por si está llegando alguien nuevo ahorita a meterse en nuestro online también, que estamos hablando de los bundles. Los bundles no es algo nuevo, es algo que tiene mucho tiempo y estos son paquetes, como estaba diciendo Roxana. Pero algo que tenemos que puntualizar es que si usted va a poner en práctica un bundle, o sea, usted dice, bueno, yo voy a agarrar este bundle y lo voy a poner en práctica en mi institución. Hay una ley que se llama ley todo o nada. Si a ustedes le dicen que este bundle es efectivo en 99%, usted tiene que aplicar el bundle en un 100%. ¿Por qué digo el 100% tiene que aplicarlo? Porque, por ejemplo, ya Roxana estaba hablando lavado de manos, antibiótico-terapia, lo del el posicionamiento, de lo del lavado de la parte de orofaringia, lo del circuito. Si a usted le dicen que son esos 5 puntos lo tienen que realizar. Porque si usted hace solamente uno, no, pero es que yo del bundle nada más hice uno, no va a ser efectivo. Por eso que se llama la ley de todo o nada en los bundles. Y recuerden que los bundles no es nada más en este episodio como estamos hablando de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Hoy en día se está utilizando bundles para todo. Bundles para evitar la hemorragia intraventricular, bundles para evitar las infecciones al torrente sanguíneo, bundles para evitar las infecciones asociadas a la sonda vesical, al punto quirúrgico. Entonces, todo esto se está realizando porque ya sabemos, según las evidencias científicas, que son efectivas para prevenir las infecciones. ¿Y qué es lo que más tienen los recién nacidos? Infecciones. Hoy en día estamos hablando de las infecciones o las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que es un tipo de infección, es un tipo de infecciones asociadas también a la atención de la salud. Bueno, Roxana, te dejaba en no sé si era el circuito, el cuidado bucal. el cuidado bucal. Eso es algo importante porque cuántas personas, levanten la mano que nosotros lo estamos viendo aquí, cuántas personas le hacen la higiene bucal a nuestro recién nacido. Y otra pregunta es, ¿cada cuánto se lo hacen en el turno? O sea, si tienen turno de 12 horas, vamos a ver, levanten la mano para ver quién hace. Y estoy hablando de recién nacido, por ejemplo, vamos a especificar mucho mejor a los que están intubados. ¿Quién hace
la higiene bucal de estos recién nacidos. No sé si tú lo puedes ver, Roxana, cuántas personas están levantando la mano. Sí, muy pocas. Ok. Bueno, ahí ya está la respuesta, Roxana. Bueno, este tema dentro de los paquetes de prevención realmente no es nuevo. Lo que es nuevo es la recomendación de con qué lo vamos a hacer. Porque en el paciente adulto sabemos que podemos utilizar soluciones antisépticas y el cepillado de la boca porque es un tema más complejo. Hay dientes, hay, no sé, cualquier cantidad de cosas en la boca de un adulto. Pero en el recién nacido se suponía antes que no tenía nada que ver con este proceso infeccioso, pero resulta que sí, que la colonización de bacterias que se encuentran dentro y fuera del tubo, sobre todo lo que está más cercano a la entrada del tubo hacia la glotis, se debe limpiar para prevenir que estas mismas causen un proceso infeccioso. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero Johnny y yo sí lo hicimos muchas veces cuando estábamos en el posgrado, que nos correspondía reintubar a un recién nacido que por sí solo se sacaba el tubo. Y cuando tú hacías la introducción de la laringoscopía, podías observar aftas alrededor de las cuerdas vocales, el ingreso hacia la tráquea y ya eran recién nacidos que tenían más de 15 días en ventilación mecánica, por supuesto hablando de prematuros. Entonces ya estos son procesos infecciosos por hongos que realmente tú, para que tú creas, tienes que, casi que no, o te viene en el cultivo de secreciones o tomas otro tipo de cultivo y te aparece la bacteria, pero que tú lo veas con tus propios ojos es una cosa impresionante. Por eso la recomendación de realizar limpieza bucal cada 3 horas con un hisopo y agua estéril. Esa es la recomendación. Y Esto va a reducir, esa recomendación sí es un deber estricto, porque a es veces, una recomendación, ajá, te escucho. sí, porque a veces vemos, Rosana, que se empeña en hacer cosas que no se debería ser tan estricto o tan horario, por ejemplo, como la aspiración, como el bañado de recién nacido y otras tantas cosas que sí se debería hacer estrictamente, no se hace. Entonces es como una locura, pues. Esto de cambios de incubadora, cambio de curas de vías centrales, cambio de los circuitos, otras tantas cosas que se hacen de cambio que uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo cambian a los bebés? O sea, usted no ven el riesgo-beneficio que eso puede conllevar. Como hablabas de los circuitos, eso es algo importante porque hay protocolos y yo sé que eso es importante para todas las personas, tanto los que nos están viendo vía online como los que están presencial. ¿Cuántas veces no hemos visto protocolos que dicen, no, pero es que hay que cambiarle el circuito cada 4 o 7 días porque así lo dice el protocolo, vamos a cambiarlo, sin ver el riesgo que tiene primeramente, no hablemos de infección, primeramente, vamos a hablar de las presiones que se van a perder allí con el bebé. Es un bebé que si está Presión, ventilado, oxígeno. es un bebé que si está ventilado y tú le quitas ese circuito, es un bebé que se va a desreclutar. O sea, va a ser difícil volver a reclutar esos alveolos. Es un bebé que mientras más manipulación, más probabilidades de infección. Entonces, siempre antes de hacer algo, pregúntese siempre, ¿lo que le voy a hacer va a beneficiar al bebé? ¿Va a mejorar el bebé? Entonces, eso lo pueden aplicar en las curas de las vías centrales, lo pueden aplicar en los cambios de las vías periféricas, lo pueden aplicar en los cambios de los circuitos ventiladores, lo pueden aplicar en los cambios de las incubadoras, porque sé que hay protocolos para cambiar todo eso y lo cambian así no se vea ni sucio, ni mal, ni nada. Lo cambian igual, por protocolo. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Johnny, porque a veces nosotros tenemos recomendaciones internacionales y esas recomendaciones las tenemos que analizar según lo que nosotros tenemos y con lo que contamos en nuestro propio servicio de UCI. Esta es una recomendación que hace la Academia Americana de Pediatría y el Comité de Fetos y Recién Nacidos desde el 2012. Desde este tiempo están hablando de la higiene oral sistemática para disminuir la incidencia de NAF.
Y no solamente después de que el recién nacido se intuba, antes de la intubación también se recomienda hacer una higiene bucal. Y mencionan que esto va a reducir la colonización bacteriana que se encuentra en la orofaringe y también evitar la aspiración de estas secreciones que están contaminadas. Espero haber respondido tu pregunta. Estaba respondiendo una pregunta. Ay, está bien, está bien. Bueno, Que ya está desmemoriado. ¿Necesitas un poquito de café? Sí, la pregunta me la hiciste tú mismo. ya, yo creo que estabas leyendo algo de las preguntas, porque es que nos están llegando preguntas por aquí, me están llegando una pregunta por allá que están en presencial también, pero nos llegan por acá. Entonces estoy viendo varios monitores a la vez. Yo decía, bueno, pero ¿quién te hizo la pregunta? Ah, fui yo. Ah, bueno, qué bien. Bueno, ya yo creo que nosotros estamos cerrando este tema. Sí, sí, no, algo importante también que debemos hablar, eh, que es lo de la succión, Roxana, que es lo de la succión, ya este tema y lo hemos hablado por muchos años, pero desde el punto de vista de terapia respiratoria. No lo habíamos tocado desde el punto de vista infeccioso o de prevención de las infecciones, porque sabemos que lo ideal es la aspiración de recién nacidos con circuito cerrado. Eso es lo ideal, porque antes se hablaba aspirar con circuito cerrado a los recién nacidos que tienen hipertensión pulmonar por las presiones o que tenían ventilación de alta frecuencia. Pero hoy en día las recomendaciones para prevenir la NAF son que todo recién nacido con ventilación mecánica tiene que tener circuito cerrado. No, que es muy costoso. Miren, les sale más económico tener un circuito cerrado que aspirar al bebé con circuito abierto. Les sale mucho más económico porque hay gastos ocultos en circuito abierto. Son más sondas de aspiración, son más guantes estériles, son más gasitas, son más cacharritas, son más bastas, porque nosotros cuando vamos a aspirar con circuito abierto, tenemos que preparar una barrera para no infectar al bebé. Y no todas las personas están capacitados para aspirar a un recién nacido con circuito abierto. No todos están capacitados. Que lo aspiren sin saber es otra cosa. Pero que usted esté capacitado y diga, yo lo voy a aspirar sin promover una infección a este recién nacido. No sabemos realmente cuál es el procedimiento que vas a hacer realmente y si sabe o no sabe. Ahora, con un circuito cerrado, ahí está más del 99% seguro que tú no vas a producir una infección porque nada más la única forma que tú lo desconectes es cuando conectas el circuito. Y los circuitos cerrados pueden durar hasta más de 72 horas si tiene un buen lavado del circuito. Otra cosa importante que tú dijiste, Roxana, es la instilación de solución. A estas alturas, 2025, todavía hay personas que nos encaran cuando decimos no se puede estar colocando solución fisiológica por tubo. Y que nos dicen a través, porque tú también lo has leído en la red, ¿cómo es posible que ustedes estén diciendo eso? Que, ajá, ¿y cómo sacamos las secreciones? ¿Cómo es eso? ¿Qué locura? Yo tengo 20 años haciendo esto así. Le digo, bueno, pero tiene 20 años haciéndolo mal. Tiene 20 años haciéndolo mal. Nosotros somos los productores número uno del moco. Y por lo tanto, cuando este bebé tenga una infección, como una neumonía, no se lo achaquen que este bebé es muy prematuro, no se lo achaquen que este bebé tiene un sistema inmunológico deprimido, no se lo achaquen que tiene una enfermedad extraña, rara, una enfermedad del metabolismo, no se lo achaquen a eso, acháquese lo que usted se lo está instalando allí con este poco de solución que le está colocando. Bueno, Johnny, eso es un tema que nosotros hemos hablado mucho a través de las redes. Si les interesa saber el por qué no debemos hacer una instalación de solución fisiológica antes de realizar la aspiración, pueden buscar, hay muchos live acerca de este tema. La recomendación de nosotros siempre va a ser que no, excepto que condiciones específicas en donde nosotros garanticemos que es una obstrucción del tubo y que nos los vamos a traer con ese poquito de solución. De lo contrario, definitivamente hay que hacer un recambio de tubo, que es lo último que debemos hacer porque incrementamos más este proceso infeccioso.
Pues lamentablemente ya nos tenemos que despedir, más porque ustedes allí en Badán ya tienen hora de cierre. Para nosotros es muy interesante hablar siempre de todas las actualizaciones